Nunca pensé que algo así me podría pasar. Todo comenzó aquella tarde de primavera, cuando caminaba por las calles de Sevilla. El sol se estaba poniendo y la brisa cálida me envolvía con una tranquilidad inusual. Volvía a casa después de visitar la catedral, un lugar que siempre me traía paz. Recuerdo que en ese momento pensé en lo hermosa que es la vida, pero no sabía que pronto todo cambiaría. De repente sentí una debilidad extraña y todo se oscureció. No recuerdo haber llegado al hospital, pero después supe que fue allí donde mi cuerpo estaba, mientras yo tenía la experiencia más extraordinaria de mi vida. Lo primero que noté fue una luz brillante, pero no dolorosa. Era cálida, reconfortante y me atraía hacia ella. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en Sevilla. No estaba en ningún lugar que reconociera en la tierra. Estaba de pie frente a unas puertas enormes, doradas, rodeadas de una luz tan pura que me hacía sentir paz. Sabía que ese lugar era especial. Aunque no podía ver a nadie, sentía una presencia poderosa, y de repente lo entendí, estaba ante el tribunal de Dios. Una voz, suave pero firme, resonó en mi mente preguntándome si estaba lista. Sentí miedo por un segundo porque siempre pensé que no estaba lista para algo así. Pero la voz me calmó y de repente me vi transportada a distintos momentos de mi vida, como si fuera un viaje a través de mis recuerdos. Vi los momentos felices, los momentos en que ayudé a los demás, los días en que ofrecí consuelo a mis amigos y a mi familia. Pero también vi los momentos en los que fallé, en los que dejé de hacer el bien por temor o por egoísmo. Mientras veía estas escenas, me di cuenta de que no estaba siendo juzgada por mis errores como temía, sino por lo que había aprendido de ellos. Comprendí que lo importante no era la perfección, sino el arrepentimiento, el deseo de mejorar, de acercarse a Dios. Sentí una paz inmensa al entender esto. La voz me preguntó de nuevo si estaba lista, pero esta vez no sentí miedo. Sabía que mi vida había tenido sentido, que cada error, cada acierto me había llevado a ese momento. Y entonces la voz dijo algo que nunca olvidaré: el juicio no es un castigo, sino un camino hacia la verdad. En ese instante supe que Dios no es un juez severo, sino un Padre lleno de amor, que desea guiarnos hacia la luz. Fue entonces cuando vi el cielo de verdad. No era como lo había imaginado, lleno de nubes y ángeles tocando arpas, sino un lugar de una belleza indescriptible, donde las almas caminaban en paz, donde el amor fluía de una manera que nunca había experimentado en la tierra. Y lo más sorprendente fue ver que Dios estaba allí, no distante, sino cercano, cuidando a cada alma como un pastor cuida a sus ovejas. Sentí una mano cálida en mi hombro y una voz me susurró que todavía no era mi tiempo. Aunque no quería irme, comprendí que tenía una misión que cumplir, que mi vida en la tierra no había terminado. Entonces todo desapareció y abrí los ojos en la cama del hospital, rodeada de mi familia. Sabía que había vuelto. Desde ese día, he vivido de manera diferente. Ya no temo al juicio porque sé que Dios nos mira con ojos de amor, no de condena. Y cuando llegue mi momento de volver a ese tribunal celestial, estaré lista, sabiendo que el camino hacia la eternidad es uno de amor y misericordia. Después de despertar en el hospital, sentí una paz profunda que no había experimentado antes. Mi familia estaba a mi alrededor, sus rostros llenos de alivio y sorpresa. Aunque aún me sentía débil, la experiencia que había vivido seguía siendo tan vívida, tan real, que parecía que apenas había pasado un segundo desde que estuve ante esas puertas doradas. Les sonreí a todos, pero no dije nada de inmediato. Sabía que aún estaba procesando lo que me había sucedido, lo que había visto. Con el paso de los días recuperé mis fuerzas, pero no pude evitar pensar constantemente en el cielo que había vislumbrado y en la bondad infinita de Dios. Decidí compartir mi experiencia con algunas personas cercanas, pero no fue fácil. No sabía si me creerían, si entenderían lo que había sentido. Un día, mientras estaba sentada con mi mejor amiga, Carmen, en un parque cerca de la Giralda, le conté todo. Ella me escuchó en silencio, sus ojos llenos de asombro. Cuando terminé, me miró y me dijo: nunca había escuchado algo tan hermoso. Pero dime, ¿cómo te sientes ahora, después de haber visto todo eso? Le respondí que me sentía agradecida, más conectada con Dios que nunca antes.
Pero también le confesé que había una sensación de propósito dentro de mí que no entendía completamente. Días después volví a la Catedral de Sevilla. Me arrodillé frente al altar y oré, buscando respuestas, buscando entender por qué había vuelto, qué debía hacer con esta nueva oportunidad. Y fue en ese momento, en la tranquilidad de ese lugar sagrado, que sentí de nuevo la misma paz de mi experiencia cercana a la muerte. No escuché una voz esta vez, pero en mi corazón sentí claramente lo que debía hacer, compartir mi historia. No solo con los que me rodeaban, sino con quienes necesitaban escuchar un mensaje de esperanza, aquellos que temían el juicio divino o que se sentían perdidos. Comencé a ofrecerme como voluntaria en un grupo de apoyo para personas en duelo, escuchando sus historias y compartiendo la mía. Descubrí que muchas personas temen la muerte no por el acto de morir, sino por lo que creen que vendrá después. Les contaba cómo en mi experiencia, el juicio no era algo de lo que debían temer, sino un proceso lleno de amor y misericordia. Que Dios no está esperando para castigarnos, sino para recibirnos con brazos abiertos, para ayudarnos a entender el propósito de nuestras vidas y nuestras acciones. Poco a poco mi vida fue transformándose. Dejé de preocuparme tanto por las cosas materiales y comencé a enfocarme en lo que verdaderamente importa, las relaciones, el amor, el perdón. Mi experiencia en el Tribunal Celestial me había mostrado que lo único que llevamos con nosotros al otro lado es el amor que damos y recibimos, y que no importa cuántos errores cometamos, siempre hay una oportunidad para redimirnos, para aprender. Carmen, mi amiga, me animó a escribir sobre mi experiencia, y aunque al principio me daba miedo, porque no sabía cómo sería recibido, finalmente lo hice. Publiqué un pequeño libro contando mi historia, y me sorprendí al ver cuántas personas conectaron con ella. Comencé a recibir mensajes de personas de todas partes, agradeciendo por haber compartido algo tan personal, algo que les había traído consuelo y esperanza. Ahora, cuando miro hacia el futuro, ya no lo hago con miedo, sino con confianza. Sé que cuando llegue el día en que cruce de nuevo esas puertas doradas, lo haré con el corazón lleno de paz, sabiendo que Dios me espera, no como un juez severo, sino como un Padre amoroso.